Es igual, ¿qué te voy a contar yo? Sergio, ¿por qué me vas Dime. a contar la película que me traes hoy? Que deberías haber traído hace 2 semanas. ¿Podemos pararnos un momento para apreciar esa Apreciar. transición que acabas de hacer? Es que estoy haciendo un curso Udemy de transiciones. Venga. Perdonad que me hidrate, pero es que tengo gripe, como ya he dicho. Pues, no eras en tempo, como se suele decir, que vengo a hablaros de una película que cuando la quise traer ya no estaba muy de estreno en ese momento. Y ahora desde luego que no está de estreno. ¿Sigue en cines? El nuevo live action Sí, sí. de los jojos. Dios, tendría que haber... Llega a poner una mini referencia súper tal a JoJo's Bizarre Adventure y vamos. A ver, yo creo que es bastante referencia que el tío se llame Jojo y tenga a Hitler como su stand. Yo no sé. Bueno, A mí que me entonces, registren. vengo... Por si no se ha quedado claro, vengo a hablar de Jojo Rabbit, que es la última película de... Y esto podéis dar fe vosotros de que lo he estado practicando antes de entrar para decir este nombre bien. Película escrita y dirigida por Taika Waititi. Y lo he dicho bien. Ya está, ya me puedo ir a casa. Y que está basada en el libro Caging Skies de Christine Leunens, el cual ni he leído ni nadie sabía que existía antes de esta película. Esta película, voy a decir un poco por encima lo que viene siendo el argumento y demás, y como aún está en el cine, tampoco quiero destripar mucho de la historia y de los giritos que tiene, o que a lo mejor no tiene. Y la historia nos cuenta como un niño de 10 años, Johannes Jojo Betzler, que en esta película es en la que aprendí que Jojo es el diminutivo de Johannes, porque sí, cuando vi Jojo's no me enteré. Y que básicamente es un niño que cuando ya está acabando la Segunda Guerra Gracias, Mundial, te corto porque gracias porque no entendí en toda la película por qué le llamaban Jojo. claro, porque se llama Johannes, Pues no, y, claro. y también Me pasaba como a ti, que no sabía que era el diminutivo. sí, sí, y de hecho también se usa para mujeres, que con hombres que empiezan como Joanna, que empiezan pues eso, por Jo. Anyway, el Johannes Betzler, que lo voy a intentar pronunciar bien, es un niño de unos 10 años que, como vive en creo que es Berlín, no sé si lo llega a especificar, pero bueno, tiene pinta de ser Berlín por el final de la película. Pues como vive, como se ha criado en todo el tema del nazismo y demás, pues el tío es un fanático hitleriano total y absoluto. De hecho, está en las juventudes hitlerianas y está súper metido en el tema, está todo el día rayando en casa con ello y demás. Todo su mundo, toda su cosmología se empieza a temblar un poco cuando descubre que en su casa se esconde una niña judía. Entonces, la película, o sea, esto es como la línea del argumento, ¿no? Y está protagonizada por Roman Griffin Davis, que hace de Jojo. Obviamente no tiene más filmografía este señor, básicamente porque acaba de nacer hace 3 días aproximadamente. Y he de decir que hace un papelón que te mueres. O sea, flipé con la actuación del puto niño. Me cago en todo. Ya actúa el mejor de lo que yo actuaré en mi vida. Después tenemos a Scarlett Johansson, Viuda Negra, Hair, 20.000 películas más, La piel que habito, haciendo de Rosie Betzler, que es la madre de Jojo. Después tenemos a Thomasin McKenzie, que esta a mí no me sonaba de demasiado, pero, o sea, es como esta me suena a la cara, pero no acabo de caer, y es porque sale en la película del Rey, haciendo de Felipa de Inglaterra, que me encanta el nombre de Felipa, lo tengo que decir. Y luego también sale en la verdadera historia de la pandilla de Kelly, a pesar de que yo esta película ni la he visto, ni me suena ni nada. Y hace de Astrid en la batalla de los 5 ejércitos. Que, si mal no recuerdo, es una de las hijas de Bardo, el flechero, ¿no? ¿Cómo se dice? El arquero. El arquero, gracias. Después también tenemos al propio Taika Waititi, que además de director también hace de Adolf Hitler. Y esta es una persona que yo antes de esta película no conocía de nada. Y el tío está metido en bastantes fregados. O sea, ya no solo en Dos coches y una noche, que es un corto que hizo en 2003 y que fue nominado al Oscar, pero más adelante también sale como actor en Green Lantern, y aquí es cuando entra un poco en todo el MCU. Ah, perdón, en todo el tema del rollo cómics, porque Green Lantern me acabo de dar cuenta que es de DC. Pero bueno. Y que en esta película hace de Thomas Kalmaku, que no tengo ni idea de la relevancia que tiene la película. Pero será a partir de aquí que, además de trabajar como guionista en Moana, se meta un poco en el MCU, primero trabajando en el cortometraje Team Thor y después ya siendo el director de Thor Ragnarok y el anunciado director, porque aún no ha salido, de Thor Love and Thunder. También sale, o saldrá, porque creo que también no se ha estrenado, en Free Guy,
que es la película esta sobre un NPC que protagoniza Ryan Reynolds. Y también hace de Korg en las películas de Marvel. Y también sale en Avengers Endgame. Y son así como los principales cosas que hace esto. Ah, y también, perdona, que no se me olvide, es director de capítulos de The Mandalorian y de la serie de In Betweeners, que siempre me centro en todo el tema de las pelis, pero también este tío también hace series y algunas de ellas relativamente conocidas. También tenemos a Rebel Wilson, que esta mujer, la pobre, no sé por qué, siempre acaba haciendo el mismo papel. A mí me suena de Pitch Perfect, de How to Be Single, de Bridesmaids. Y no sé, es que parece como que desde que dio con el papel este, creo que no sé si fue el primero en Pitch Perfect de ser Fat Amy, como que al final siempre... no, ya digo, no sé si es que si su forma de actuar así y que por eso la cogen o si realmente es que la han encasillado un poco en esto, pero sí que es cierto que como que siempre está en el mismo tipo de papeles. Aquí tengo que decir que me suena, o sea, perdona, que me funciona bastante bien el papel que tiene porque sí que, a pesar de que es el mismo tono, se aleja un poco de muchos de los tropos en los que acaba cayendo por el tipo de historias en las que suele estar, pero bueno. Y no me quiero ir sin mencionar a mi queridísimo y nunca suficientemente amado Sam Rockwell, que, que en esta película hace del capitán Klenzerdorf, el cual he dicho mal, fatal su nombre, pero bueno, yo es que soy malo pronunciando alemán, y que sale pues en muchas otras películas, pues como The Green Mile, o sea, La Milla Verde, Frost vs. Nixon, La Guía del Autoestopista Galáctico, todo está bien, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, sale en Iron Man 2, en Lone Dogs, o sea, Sam Rockwell is nice. Y luego también no quería irme sin mencionar a, que también sale a Alfie Allen, que es el segundo del Capitán Kendercroft, y que tiene una cara que siempre me suena y que nunca acabo de caer en qué es, y este es porque sale en Juego de Tronos, hace de Theon Greyjoy. Entonces, esta película, ¿qué tiene interesante? Mucha gente la ha comparado con La vida es bella, ¿no? Un poco de por cómo trata un tema muy serio, muy... O sea, joder, un tema capital, ¿no? En la cultura de Occidente, como es todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo. Y cómo la trata desde dentro, pero usando la juventud o la niñez para darle otra perspectiva, ¿no? Y en La vida es bella veíamos como un padre intentaba mm, hacer que su hijo no fuera consciente de todo por lo que estaban pasando en un campo de concentración. Lo cual mucha gente, he leído por internet, y esto lo he leído ahora leyendo sobre Jojo Rabbit, lo criticaba como que se reía de los campos de concentración, cuando me parece que no es eso lo que hace, y a pesar de que hay cosas que son criticables de La vida es bella, me parece que justo esa no es la que más. Y sí que es verdad que aunque veo los paralelismos entre estas dos películas, es decir, que son dos películas bastante distintas, tanto en cómo tratan los temas y en qué temas tratan, ¿no? Porque en Jojo Rabbit vemos como, y esto es algo que a mí me parece muy interesante que se haga, y es que sí, tratamos el nazismo desde dentro, pero no meramente... O sea, porque ahora yo creo que estamos muy acostumbrados, y con razón que se haga así, ¿no? También hasta cierto punto, a que los nazis siempre se te muestren como... Ya no solo como los malos, sino que siempre el protagonista tiende a ser alguien que, pues como en... No sé, como cuando hablábamos de 1984 o todas estas distopías, que es como el que se da cuenta de que algo va mal, ¿no? O que no es tan común al menos tener un protagonista con el que empatices, pero que esté metido en hasta dentro. Y no sé, me parece que tienes que irte a... Lo único que se me recuerda que tira un poco por ahí es la de American History X. Y hay que decir que también una de los motivos por los que acabas empatizando con el protagonista de American History X es porque uno acabas a lo largo de toda la peli te comentan todas las situaciones a su alrededor que le hacen llegar ahí y te hace poco entender cómo la gente puede llegar a tomar este tipo de posiciones, pero luego también creo que es porque el protagonista en concreto no llega a tener un arco de redención, pero sí que un poco como que se acaba alejando de todas estas cosas, ¿no? Aquí juega un poco con eso y de nuevo, tampoco no es que sea tanto un arco de redención, sino que juegan con que el protagonista sea un niño de 10 años. Y que por lo tanto, al haber sido criado dentro de ese contexto, o sea, sea parte, o sea, no conozca otra visión del mundo y por lo tanto, aún tenga que crecer y madurar y tengamos la esperanza de que lo haga saliendo de este tipo de ideología. Pero también me parece muy interesante que como lo meten justo en el punto de la historia en el que lo meten, que es cuando está a punto de acabar la guerra, podemos ver como este
temblor, esta ruptura de su cosmovisión, por así decirlo, sea prácticamente inevitable. Y a pesar de que llega antes de lo que debería, entre comillas, porque descubre a la niña judía, ay, que ahora no me acuerdo el nombre, a Elsa Kor, que es la niña judía. Bueno, niña, es bastante más mayor que él, todo hay que decirlo. Que su madre esconde en la casa y aquí ya es cuando se empieza a preguntar cosas. Pero también me gusta porque no es que directamente, digamos, el niño la vea y diga, oh, nosotros somos los malos. Sino que durante casi toda la película, de hecho, él sigue estando bastante convencido de todo el tema de las ideas nazis y demás, y de cómo los judíos son el mal y demás. Y te muestra además como... Además, ya digo, me gusta... Hay cosas que me gustan y que no me gustan de que hayan escogido un niño, ¿no? Porque el niño te apoyas un poco en la inocencia y en que no sabe mejor para defender estas cosas, lo cual un poco lo exculpa de tener estos pensamientos, cuando a mí me parece que también pudiera ser interesante ver una situación similar con una persona ya adulta a la cual no puedas tener este escudo, ¿no? Para escudarte en por qué alguien podría llegar a pensar esto. Dicho esto, también esto haría que la película tuviera un tono completamente distinto, mucho más cercano a, por ejemplo, American History X, mientras que aquí tenemos un tono mucho más humorístico, una filmografía que me recuerda mucho más a, por ejemplo, a Wes Anderson. A pesar de que aquí también quiero marcar una diferencia con Wes Anderson, porque sí que es cierto que tiene un poco este tratamiento un poco más artificioso de todo, que remarca un poco pues el que esto es una historia, tiene elementos un poco más rocambolescos, como por ejemplo el hecho de que el amigo imaginario de Jojo sea Hitler y de que esté Hitler ahí actuando de Pepito Grillo, ¿no? De Jojo. Y, y tiene estas cosas que te pueden llevar junto con el tratamiento de la imagen y del color a pensar en Wes Anderson, pero yo creo que Wes Anderson tiene una manera un poco más holística de acercarse a las películas y de cómo todo esto encaja también con la manera de hacer el guión y de cómo los actores suelen suelen decir las líneas y demás, que hacen que todo funcione de una manera muy concreta y que aquí, si bien sí que es cierto que te puede llegar a recordar a estos, me parece que es bastante distinto porque es una approach bastante, bueno, bastante, tampoco súper diferente, pero sí que es diferente. Y me parece que aquí se hace con otras, sobre todo con otras intenciones, ¿no? Que con respecto a lo que podría ser una peli de Wes Anderson. Se nota que va a salir una peli nueva de él y que lo tengo en la cabeza, que hablo cada vez que puedo de Wes. Estoy esperando la nueva, vamos, como agua de mayo. Le traerás, ¿no? Bueno, La traerás. oh, y tanto, y tanto, y tanto. Esa es la de Kingsman, estoy... ¡mua! Que no cago. Entonces, volviendo un poco a Jojo, la verdad es que podemos decir que la película tiene 3 partes, lo cual obviamente es súper común, ¿no? Tener una historia en 3 actos, pero tenemos el principio en la que se nos introduce un poco el mundo en el que Jojo vive, y de cómo ya se empieza a romper desde dentro del mismo, porque cuando va a los campamentos de las juventudes hitlerianas, tiene, bueno, varios encontronazos con unos niños más mayores, y acaba teniendo un accidente con una granada, lo cual hace que básicamente se quede medio lisiado, y que por lo tanto la parten de todo el tema de las juventudes hitlerianas y que tenga que estar un poco al margen de lo que el resto de sus compañeros está haciendo. Pero lo cual le permite también cambiar un poco su perspectiva. No tanto porque se dé cuenta de que lo hayan dejado de lado por el hecho de que está medio lisiado, sino porque el no seguir todo el camino que siguen todos sus compañeros, en plan de pues acabar el tema del campamento e irse a la guerra, que cada vez se pone peor y demás, hace que pues que ya no solo que cambie per se su perspectiva, sino que también le permite pasar a la segunda fase de la película, que es en la cual descubre que hay una otra persona en su casa. Esto además me gusta mucho cómo consiguen hacer un acuerdo entre ellos, cómo llegan a la conclusión de que lo mejor es que la madre de Jojo no sepa que se han descubierto el uno al otro. Bueno, que Jojo ha descubierto a Elsa. Y me gusta mucho un poco cómo hacen esto. Y luego tenemos una tercera, que tampoco quiero contar mucho más porque si no, vamos, voy a destripar la película, pero tenemos una tercera película, una tercera acto en el cual ya estamos en un contexto de guerra total, que aquí, bueno, aquí diferíamos un poco mi queridísima y yo, bueno, tanto como diferir, tuvimos un poco de discusión acerca de qué parte de la película nos había gustado más, ¿no? Y de cómo a mí me parece que la parte en cuando empiezan a la parte de la guerra,
a pesar de que es un poco más movidita y demás, sí que es cierto que me parece menos interesante en tanto a que es otra vez mostrar un poco lo que hablábamos con 1917, ¿no? Es otra vez mostrar la guerra y desde la perspectiva que quieras, pero vuelves a mostrar toda la vida de el frente y todo lo que ahí pasa. Y cierto que lo hacen de una manera más condensada y mucho más movidita y demás. Mientras que me parecía también muy interesante que una de las cosas interesantes de esta película era que te mostraban cómo podía, o sea, se podía considerar como una peli de guerra, pero desde la perspectiva de la gente que se queda en casa, ¿no? O desde la gente que se queda en el homeland. Sí que es verdad que en este caso lo que acaba pasando es que el frente acaba llegando a Berlín y por lo tanto la guerra acaba llegando, o sea, el tiroteo, el pum pum, acaba llegando ahí. Pero bueno, ya digo, a mí me funciona bastante bien todo el tema del principio. Sí que es cierto que hay gente que, o sea, que le puede parecer que es un poco el niño del pijama de rayas all over again, pero tengo que decir que me parece que el cambio de tono que le da hace que funcione de una manera distinta y, y a mí como comedia me funcionó muy bien y me gusta mucho que hayan conseguido hacer una comedia sobre un tema como este que es muy serio y que la hayan conseguido hacer también en el sentido de que no es simplemente mofarse ni de unos ni de otros. Ah, bueno, sí, también, a ver, se mofa un poco de los nazis, obviamente. Pero quiero decir que no es una mera mofa de la idea de nazismo que tenemos hoy en día, sino que se aprovecha la comedia para hacer un análisis más estructural de cómo, no tanto de cómo sucedió todo, pero sino de cómo muchas veces se nos transmiten ideas o cosas que en ese momento nos parecen bien o lógicas o que incluso podrían tener sentido a pesar de que cuando las ves desde fuera dices, pero ¿cómo puede llegar alguien a creerse esas cosas? Y muchas veces vemos como muchas de las cosas que piensa Jojo acerca de los judíos, por ejemplo, ¿no? Que son disparatadas, son cosas que un niño creería, ¿no? Porque son cosas de niños, yo que sé, que los judíos pueden leer la mente o que viven cabeza abajo o sea, duermen cabeza abajo como los vampiros y que sin embargo hay mucha gente adulta que al estar en ese contexto realmente se lo llega a creer, ¿no? Y, y no sé, que me parece que esta es la parte que hace muy muy bien y ya solo por eso casi la recomendaría. También tengo que decir que es una película que en general a mí me sorprendió gratamente porque cuando la vi dije, esta me tiene pinta que va a ser la típica película con buena pinta, pero que luego ya casi decepciona y sin embargo cuando llegué no me decepcionó, sino que estaba bien. Entonces, a pesar de que tampoco me parece la mega película del año, sí que me parece que es una película muy interesante y que yo, sinceramente, es una película que recomiendo bastante porque, bueno, a mí las pelis de nazi en general me gustan. Pero esta me parece que te mete en una perspectiva que no te esperabas que te fuera a traer. Y me parece que ese es el valor que tiene. Y luego más todo el tema de lo que pasa con la madre, que tampoco voy a desvelar mucho, pero bueno, sabiendo que escondió una niña judía, te puedes imaginar cómo va el tema. Y porque ya no solo te habla de todo el contexto nazi, que también, y de cómo podría ser vivir en el Berlín durante la guerra siendo un niño o una mujer o una madre que tiene que cuidar de su hijo, sino también de cómo muchas veces o sea, los niños acaban teniendo ideas o cosas que no dependen directamente de los padres y que aunque los padres puedan o no estar de acuerdo, como el lidiar con esto se puede hacer de distintas maneras y que muchas veces te puede ser que el niño diga o piense cosas que tú no y, y cómo lidiar con eso me parece que es uno de los temas que también trata la película. No entra tan en profundidad como muchos otros temas por cosas que pasan y porque, joder, hay una guerra y estas cosas. Pero que también parece interesante y que te puede llegar a hacer pensar en plan de coño. Y si yo ahora tengo un hijo y resulta que me sale, yo qué sé, nazi, ¿sabes? En plan, ¿cómo realmente lidiaría también como hace esta señora, como hace Scarlett? Bueno, también, a ver, que podría ser criticable, ¿no? Pero bueno. ¿También como esta señora madre o cómo me pondría ahí? Y me parece que es una tesitura en la que nunca había pensado. Pero que sin embargo me parece bastante interesante. Y ya está, no tengo mucho más que comentar sobre la película. Pues No sé sí, si... yo lo he visto. De verdad, el cine. ¡Ajá! Hace 2 semanas. Mari Carmen. Por tu culpa. Y me ha gustado bastante. Sí que creo, igual que tú, que hace muchas cosas interesantes. Como por ejemplo, el amigo de Jojo, que sale, no sé, 4 o 5 veces contadas. Pero cada vez que sale me parece espectacular porque
Dice 2 o 3 frases, pero nos representa el estado en el que está la nación en ese momento. Hmm. En plan, cuando sale con el uniforme de papel, diciendo que... Claro, porque siempre nos ponen en contexto de que la guerra está acabando, de que Alemania está perdiendo. Luego aparece el chico con el uniforme de cartón, pero dice que es un material de última tecnología, antibalas, no sé qué. También cuando al final dice que nos están ayudando los japoneses, pero que no sabe que él los mira y no le parece muy arios. Y luego también los nazis gays, que al principio me parecía como... Bueno, estaban guay, me parecen personajes guays, más uno que el otro, pero más me pareció un chascarrillo, o sea, algo cómico. Pero luego sí que tiene detallitos, porque luego por Twitter vi un hilo y resulta que en el uniforme llevan un símbolo que les ponían a los nazis gays. Sí, sí. Y joder, Es que a esto me refería exactamente con todo el tema de cómo era. No, de que cómo esta peli entra en cómo sería la vida fuera del frente. Y de lo duro que también sería. Porque toda esta gente hay que tener en cuenta que tanto la madre como esta gente. Los cuales ya vemos que intentan llevar un poco a Jojo hacia. Por ejemplo, el momento en el que. Bueno, no lo voy a decir. Pero bueno, que hay momentos en los que vemos que estos tienen. Con lo cual te hace pensar. De coño, entonces, ¿por qué no simplemente dicen, oh, pero esto está mal, yo no lo ves? Y realmente te das cuenta que es porque tampoco podías hacer eso, ¿no? Y de que obviamente o sea, todos los que se quedaban ahí era porque estaban marcados de alguna manera, ya fueran porque eran niños, mujeres o hombres que no se consideraban útiles. ¿Y qué hombres no se consideraban útiles? Él decía que era porque no sé qué le pasó en la guerra, que le dieron que había perdido un ojo. un balazo, Sí. que había perdido un ojo, no sé qué. Pero está claro que lo otro también, o sea, que el tema de su homosexualidad también tuviera bastante que ver en el hecho de que cada vez fuera cayendo de rango y demás. Y es por eso digo que tiene todos estos detalles que son muy interesantes de cómo puedes verla y quedarte simplemente con la comedia y demás, pero hay muchas cositas en las que irte fijando y que te pueden hacer pensar y que son cosas que no son súper comunes en las películas sobre estos temas, ¿va? Sobre esta época, sobre este momento. Sobre la madre, lo que decías que le pasaba a la madre, que a mí, después de que pasa todo, pensé, joder, ojalá no hubiesen hecho tanto hincapié en los zapatos. Es que ojalá no me lo hubiesen enseñado tanto. Porque ya, cuando sale un par de veces los zapatos, ya sabes lo que va a pasar. Es como, ojalá lo hubiesen hecho ahí un poquito más disimulado. Ya. Esto es algo que creo que es bastante criticable de las pelis de hoy en día. Y que incluso criticaba. Ay, no me acuerdo el nombre del director de Funny Games. Por esto de que es austriaco. Pero de que te lo dan todo tan mascado que. Haneke. Haneke, eso, perdón. Del Haneke que decía de que hoy en día te lo dan todo mucho más mascado, como si fueras un poco tontete. En plan de, fíjate en esto, que es muy importante. Y quiero decir, ya a veces, en según cómo se tratan ciertos planos, muchas veces ya solo con ver un plano de cómo enfocar una cosa y piensas, uy, algo va a pasar con esta cosa, cuando además ya es bastante insistente, pues Es te que puedes si imaginar hubiese sido más por dónde van sutiles, los tiros. el momento clímax hubiese sido mucho más impactante. Que aún así he de decir que también es una cosa que me gusta de esta película, que es que una tragicomedia y los momentos tragis saben Sí. darlos. Y nada más, a mí me gustó bastante. A mí el momento Ma- final, el baile final, más que Sonic. me encantó. Más que Sonic, wow. Cuidado, ¿eh? Y me dicen por el pinganillo, porque, bueno, ¿qué sería de mí sin mi pinganillo, no? Que Jojo no es solo porque se llame Johans, que de hecho no se llama Johan, se llama Jonathan, sino porque es Jonathan Joestar. JoJo's Bizarre Adventure estoy hablando ahora, ¿eh? Ah, claro, sí. O sea, que él es, porque en su caso es las dos iniciales de su nombre y apellido. Pero que en general es muy común que a la gente que tiene nombres que empiezan por Jo, en rollo Germania y alrededores, se les diga Jojo, tanto en hombres como mujeres. Vale. Anotado queda aquí. Soleros analizando películas y enseñando cultura. Hombre. Porque yo soy como Robotnik, ¿sabes? Yo sé que soy más inteligente que todos vosotros y yo lo tengo Y hay que demostrarlo, claro. Ujú. O como Haneke. Correcto.
Entonces, El problema de Haneke es que sí lo es. entonces a Haneke le debe gustar más bien poco Christopher Nolan. Que en sus películas nos cuenta 3 veces Probablemente. la misma cosa. Por si no te has enterado. Pues sí, probablemente. Sí. Y por mi parte, ya. La verdad Sí. es que has dicho tantas cosas que no tengo nada que decir tampoco de la película. Pues con esto en Y no bizcocho. hasta no recuerdo si alguien estaba hablando durante la película. Creo que no. Yo en mi caso no, porque la fuimos a ver en versión original. A una hora chunga. Y creo que éramos. O sea, yo, mi querida y otra pareja en el cine. Así que complicado. Pues perfecto, entonces. ¿Algo que añadir sobre JoJo's Bizarre Adventure 2? Quoth, El origen. el origen de JoJo's. Sí, que no sale Tails en No hay. En la escena por créditos no sale en la tal. escena. Pero qué escena por créditos tiene esta, ¿eh? Joder, podía salir Hitler en la escena post-crédito. Aparece el comunismo. ¡Ah! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que luego aparece un niño y le aparece Stalin ahí de stand? Bueno, hoy, No, le salen el Lenin y Stalin y se empiezan a pelear. Y él, pero. a raíz de comentar en el trabajo que íbamos a hablar de JoJo, no fue a partir... No, fue porque en el programa anterior había dicho que tenía que ver el resto de Fast and Furious. Mi compañero de trabajo, que escucha el podcast, me recordó que tenía que ver las de Fast and Furious. Y luego empezamos a hablar así de pelis malas y otro compañero me preguntó si había visto o me sonaba una película llamada Iron Skies. Y yo, sí, my God. hablamos de ella en el podcast. De las dos. Y me dice, ¿cómo? ¿Que han sacado la segunda? Yo, sí. Dios. Y le digo, claro, joder, Hitler cabalgando sobre un tiranosaurio Rex y se giran un par, me la acabas de vender solo con eso. No, ya. Y claro, ¿y ahora qué decís? Al final de esta película de nazis, que sale el comunismo, al final de Iron Skies 2, iban al planeta rojo donde había una base comunista. Y quiero que salga la tercera, porque queda Ya. interesante ahí.